Acompañarnos, José. Claro que sí, que tengan una feliz noche y por supuesto nos vemos el próximo domingo en De qué se habla fin de semana. Chao. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Indignación por caso de 14 niños abusados sexualmente en un hogar de bienestar familiar en el barrio Santa Cruz de Medellín. El delincuente responsable está prófugo de la justicia. A esta hora se adelanta una marcha en el sector de Santa Cruz, donde ocurrieron los hechos de las presuntas violaciones de los 14 niños en un jardín infantil de Buen Comienzo. Y esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos tienen que pagar toda la carga de la justicia por lo que cometieron. Vehemente rechazo del presidente de la República ante el caso de los niños abusados en Medellín. Autoridades locales también reaccionaron. Alarmante cifra. Medicina Legal reportó un aumento del 27% en los homicidios en Colombia. Fracasó la jornada inicial de diálogo entre la Alcaldía de Bogotá e integrantes de la primera línea. Se levantaron de la mesa porque no fue la alcaldesa Claudia López. Cifras de la pandemia siguen cediendo, pero no hay que bajar la guardia. 593 personas fallecidas y 28.315 nuevos casos. Informe especial, el COVID y los habitantes de la calle. Recorrimos la Bogotá subterránea y les preguntamos qué piensan del virus y de la vacuna. Noticia en infraestructura, inaugurados 285 kilómetros de vía en Magdalena y La Guajira. Presidente Duque visitó la región y cumplió una intensa agenda. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó la zona de la tragedia por el edificio desplomado en Florida. En minutos, reporte desde Surfside. El español Jesús Gil Manzano será el árbitro del compromiso entre Colombia y Uruguay por los cuartos de final de la Copa América. Hay posibles ausencias importantes en el equipo charrúa. Todos los detalles en la información deportiva. Nos vemos más adelante. Y en Cultura les tenemos noticias desde el Cartagena Festival de Música. Hoy, que ya es el segundo día, hablamos con el tenor lírico spinto Darío Di Vietri. Hay conmoción e indignación por un caso de niños víctimas de abuso sexual en Medellín. Son 14 víctimas de un criminal quien trabajaba en el Jardín Infantil de Bienestar Familiar y la administración local. Daniel Cañas, muy buenas noches, adelante con la información. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para los televidentes. Tal cual usted lo acaba de mencionar, un atroz caso de presunto abuso sexual se vive aquí en el barrio Santa Cruz, en el noroccidente de la ciudad de Medellín. Precisamente la comunidad, en rechazo a estos actos, está llevando a cabo hoy un plantón para darle apoyo a todas estas familias que hoy, algunas de ellas nos dieron esos testimonios desgarradores de lo que se viene conociendo de esta situación. Los invito a ver la siguiente nota. Uno de los menores abusados expresaba lo que sucedía en sus jornadas pedagógicas, lo que inmediatamente encendió las alarmas de su familia. Él manifestaba que un amigo grande del centro infantil le había tocado sus partes íntimas y que le había dolido. Entonces, se imagina pues uno como papá pasar por esa situación y escuchar eso de su hijo. Estamos en la comuna de Santa Cruz, al noroccidente de la ciudad de Medellín, el lugar donde se encuentra ubicado el centro infantil Buen Comienzo, en donde presuntamente se cometieron estos actos atroces de abuso sexual contra 14 menores de edad, y el lugar de donde salen también desgarradores testimonios por parte de sus familias. Le tocó sus partes íntimas con los dedos, me contó mi hijo. Gracias a Dios no hubo penetración, pero sí lo tocó con los dedos. Entonces el tipo como que iba preparando a los niños
para luego pues hacer y deshacer. La madre de ese menor alertó a los padres de familia sobre lo que sucedía por medio de un grupo de WhatsApp y lo citó en el jardín infantil. Los revisé el médico legista y la psicóloga forense, donde determinó que efectivamente sí hubo un abuso en un niño más que en otro, pero sí hubo un abuso. Mi niño que habla más, él habla patético, él señala, fue en el centro infantil, fue un amigo grande. Mi niño no miente ni tiene la capacidad. Oye, es que un niño no miente. Y paradójicamente, a las afueras de este jardín infantil hay un aviso que dice que el abuso infantil se manifiesta de muchas formas. Presuntamente los padres dicen que el testimonio de este niño que les estamos contando le dijo a su maestra lo que estaba sucediendo y que ella no prestó atención. Él salió y le contó a la profesora no le prestó atención, que a él le dolió. Según los padres de este menor, cuando el niño ingresaba al jardín infantil, mostraba grandes cambios en su comportamiento. Él no quería entrar al centro infantil, se negaba totalmente. Entonces, se despertaba exaltado en la noche y me abrazaba, mamá, un monstruo, como cuando uno se va a caer de la cama. Según los resultados de medicina legal, el menor sí sufrió abuso sexual. Sin embargo, los resultados arrojan que no hubo acceso carnal violento. El resto de los niños están recibiendo la atención adecuada y sus familias están a la espera del resultado de medicina legal. Y es que este es el ambiente que se vive a las afueras del jardín de Buen Comienzo de aquí de Santa Cruz. Precisamente el presidente de la República, Iván Duque, también rechazó estos actos y condenó con todo el peso de la ley las acciones del presunto violador. Hemos visto con dolor serias denuncias de abusos sexuales contra niños. Durante la institución educativa Familia de Nazaret en Riohacha, Guajira, el mandatario nacional en tono fuerte se refirió al caso de los niños en la capital de Antioquia. Me indigna, me duele, me genera rabia, rechazo ver ese abuso a los niños de Colombia. Y esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos tienen que pagar toda la carga de la justicia por lo que cometieron. Duque anunció que el martes de la próxima semana sancionará la ley de cadena perpetua en Colombia contra asesinos y violadores de menores de edad. Y esa es la razón por la cual desde nuestro gobierno hemos insistido tanto en la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños. El jefe del Estado pidió el accionar de la justicia contra estos actos. Y lo que esperamos los colombianos frente a ese tipo de crímenes es que los cometan se pudran en las cárceles de nuestro país. El presidente Duque sostuvo que se debe fortalecer la capacidad de investigación para que sea verdad el artículo 44 de la Constitución que contempla que los derechos de los niños están por encima de los demás. Miren, y es que el presunto agresor y violador de estos niños se encuentra aún en libertad, por lo que las autoridades locales piden celeridad en la investigación de los hechos para lograr rápidamente su captura. Tras conocerse el lamentable hecho de abuso sexual a menores en uno de los jardines infantiles de Buen Comienzo, las autoridades de Medellín tomarán medidas estrictas para seguir prestando este servicio a la comunidad. Hemos tomado varias decisiones. La primera de ellas, cerrar el puesto de Buen Comienzo en Santa Cruz mientras se resuelve el hecho, mientras se cambian los operadores que allí están. Segundo, implementar un sistema de cámaras en todos los Buen Comienzo. Desde el 19 de junio el protocolo Fucsia fue activado por la administración municipal. La denuncia como tal se materializó el día 28, porque entre el día 19 y el día 28 se recaban todos los elementos materiales de prueba, evidencias físicas, que le permitan a la Fiscalía llegar con un caso ya consolidado ante un juez. Para el alcalde de Medellín hubo demoras en la activación de los protocolos para este tipo de casos. Y en este caso vimos que hubo negligencias. No fue el operador, por ejemplo, el que activó el protocolo Fucsia, tuvo que ser la alcaldía la que activara el protocolo Fucsia. Las autoridades piden a la Fiscalía celeridad en el proceso. Ya hemos hablado con la doctora Natalia, la fiscal coordinadora de Fiscalía de Medellín,
para que podamos agilizar en los tiempos y de acuerdo al tema investigativo la captura del sujeto que cometió este lamentable hecho. Por ahora, Medicina Legal ha confirmado 2 casos de los 14 niños presuntamente abusados por este hombre que prestaba sus servicios como auxiliar de nutrición en el Jardín Infantil de Buen Comienzo de la comuna de Santa Cruz. Pero ante esta situación estamos involucrados con la comunidad y le queremos preguntar a usted, siendo padre de familia aquí de este barrio Santa Cruz, ¿qué le pide a las autoridades? Pues que esta clase de personas deben de pagar por estos hechos y no deben de ser condenados a una gran pena, porque realmente rechazamos estos actos, estos hechos, los rechazamos totalmente. Queremos justicia, justicia, solo pedimos justicia con estas personas. Somos docentes del Jardín Infantil Baby Kid. Estamos en contra de estos hechos, rechazamos estos hechos. Muchas gracias. Ellos están entonces en total rechazo de estas acciones que se vienen investigando desde el 19 de junio. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Esto es todo desde la capital antioqueña. Sigan ustedes con más. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Daniel, gracias por esta información y por estar allí con la comunidad. Y el Bienestar Familiar justamente reaccionó a este doloroso caso allí en Medellín, en el que reconoció fallas. El instituto reveló que ya son al menos 50 denuncias similares en lo que va de este año. Bienestar Familiar reconoce falla en el indignante caso de los niños abusados en Medellín. Este auxiliar de nutrición no tenía por qué, bajo ninguna circunstancia, tener este tipo de contacto con los niños y con las niñas. Entonces, ahí claramente hay una falla, hay una contravención a los lineamientos que establece la normativa nacional de la ley de primera infancia. Un informe de Medicina Legal reveló que en los primeros 5 meses del año pasado, 54 niños que estaban bajo protección del ICBF fueron abusados sexualmente y de enero a mayo de este año ya son 52 los casos reportados, 40 niñas y 12 niños. No hay investigaciones todavía en este momento. Nosotros le pedimos a la dirección del Instituto de Medicina Legal, inmediatamente conocimos el tuit del informe, que nos enviara la información específica de cada uno de los 52 casos. La recibimos hace pocos minutos y estamos haciendo el análisis. El defensor del pueblo ya designó un representante en el caso. Ya designamos un defensor público, representante de víctimas para atender el caso, que activó la ruta de atención con las autoridades competentes, a las cuales pedimos celeridad en las investigaciones. Y activistas en favor de la niñez alzaron su voz de rechazo. Este hecho demencial es una muestra contundente de las fallas en los protocolos de atención y de servicio, donde quedaron los códigos de conducta y de prevención del abuso sexual. Medicina Legal reporta presuntos casos de abuso sexual de menores que están siendo investigados, 4.120 durante la pandemia, siendo un amigo o un conocido los principales agresores. Por otro lado, Medicina Legal reportó un aumento del 27% en las cifras de homicidios en el país. Hay también un reporte preocupante en materia de suicidios y violencia sexual. La cifra de homicidios en el país entre enero y mayo de este año aumentó en comparación al año 2020, según Medicina Legal. Se registraron 4.986 casos. La explicación sobre este deterioro tiene varias aristas, dado el impacto que tiene el confinamiento en el comportamiento de la sociedad e incluso del crimen. Según el informe, el rango de edad en los homicidios fue en personas entre 29 y 59 años. Las ciudades con mayor número de casos fueron Cali, con 451, Bogotá, 425, Medellín, 160, Barranquilla, 139 y Cartagena, 94. El segundo factor tiene que ver con la confrontación, la actuación de grupos al margen de la ley. En cuanto a suicidios, también se registró un aumento, al pasar de 917 casos a 1.051. Algunos expertos hacen un llamado a la creación de estrategias en relación a la salud mental. El aumento en ansiedad y en depresión y en el consumo de sustancias psicoactivas, era previsible que se pensase que el aumento en la tasa de suicidios también iba a ser dramáticamente importante. La violencia sexual aumentó en un 6%, donde el mayor número de víctimas fueron mujeres.
Y cambiamos de tema porque hoy se cumplió la primera mesa de diálogo entre autoridades del distrito y la primera línea en Bogotá. Los integrantes del grupo, sin embargo, se levantaron de la mesa alegando que exigen la presencia de la alcaldesa mayor. Los integrantes de la autodenominada primera línea de algunas localidades de Bogotá se levantaron de la mesa de diálogo que organizó la alcaldía en el archivo de Bogotá. Dicen que la razón es que la alcaldesa Claudia López no asistió. Porque este gobierno ya está mostrándonos que no tiene ninguna disposición de hablar con nosotros, ninguna disposición de interlocutar. El distrito respondió. Lamentablemente, sin que hubiera mayor avance en el espacio, pues varios se levantaron y decidieron devolverse a sus localidades. Insisto, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, como desde el primer día, lo hemos expresado, estaremos disponibles para dialogar. Y la alcaldesa se pronunció en su cuenta de Twitter. Lamento mucho que los jóvenes de la primera línea rechacen y decidan no asistir a la mesa de diálogo. Nuestra disposición continúa. El diálogo respetuoso siempre será el camino. Los garantes hablan de continuar perseverando. Son diálogos que exigen mucha perseverancia, mucha voluntad y vamos a continuar animando. Siempre los inicios son accidentados, pero el hecho de que hayan acudido hasta acá y que hayan expresado su indignación, ya me parece que es un paso. Jóvenes y distrito coincidieron en que este es un primer paso para volver a concertar una reunión. Sin embargo, los jóvenes insistieron en que debe estar presente la alcaldesa de la ciudad. Pues la propuesta de una ley antivándalo generó debate. Por un lado están quienes aseguran que ya el Código Penal es amplio y del otro los que consideran que hacen falta normas para evitar brotes graves de violencia. Uno de los proyectos bandera del gobierno ante el Congreso el próximo 20 de julio será la denominada ley antivandalismo. Claramente necesitamos endurecer penas y necesitamos también que esos delitos no sean excarcelables. Yo creo que hay un gran consenso en el Congreso frente a la gravedad de estos hechos y a que tenemos que abordar esto desde una política criminal seria. La viabilidad de esta propuesta ha sido puesta en duda por juristas. En el marco del paro agrario en el año 2011, Colombia expidió la Ley 1453, que se conoce como Ley de Seguridad Ciudadana. En esta legislación se aumentaron las penas para delitos como violencia contra servidor público, daño en cosa pública, se crearon nuevos delitos como la obstaculización de vías públicas y estas conductas pasarían a tener penas que exceden los 4 años de prisión y que pueden llegar hasta 10 años de prisión. En el Congreso ya hacía trámite un proyecto similar que buscaba regular el derecho a la protesta. Sin embargo, este no logró ser aprobado. Su autor presentará nuevamente la iniciativa el próximo 20 de julio. Se planteaba también un capítulo de prohibiciones para los intervinientes en estas manifestaciones. Se planteaba también la posibilidad de identificar a los promotores, a los participantes y a los financiadores de estas marchas y de estas manifestaciones. La oposición califica este tipo de proyectos como un atropello contra el derecho a la manifestación y bancadas de gobierno señalan que la discusión debe darse en el Congreso. El país y el mundo le reclama al presidente es una reforma de la fuerza pública que garantice la protección de los derechos humanos y no su represión. Ante los recientes atentados terroristas que han azotado al país y a las principales ciudades de Colombia, es importante que el Congreso de la República se ocupe. Actualmente el Código Penal castiga la obstrucción en vía pública con prisión de 24 a 48 meses y multas de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vamos a Cali porque a las 2 de la tarde inició el interrogatorio al alcalde Jorge Iván Ospina, quien, recordemos, debía explicar sus decisiones durante los 2 meses de paro nacional. Conclusiones de esa diligencia, Carlos Gutiérrez, muy buenas noches, lo escuchamos. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues la diligencia duró un poco más de 4 horas y 30 minutos aquí en la URI de la Fiscalía ubicada en el centro de la capital del Valle del Cauca. Al término de la misma, el mandatario explicó al fiscal especializado en derechos humanos que la administración utilizó el diálogo como herramienta para intervenir en medio de los desórdenes y de esta manera se pudo conjurar algunas situaciones porque de lo contrario la situación hubiera sido más compleja. Al término del interrogatorio ante el fiscal 94 especializado en derechos humanos, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, explicó el actuar de la administración durante los desórdenes registrados en la ciudad en el marco del paro nacional. Si Cali no desarrolla las actividades que hizo durante el mes de mayo, en especial, estaríamos en una guerra fratricida. Estaríamos
en una situación donde Cali hubiese sido el inicio de una conflagración nacional. Aseguró que actuó basado en el diálogo con los manifestantes, lo que permitió avanzar en procesos de transformación social. Fue fundamental y es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional, porque desactiva espíritus, porque nos invita a la reconciliación. Por su parte, el abogado del mandatario, Raimundo Tello, explicó que la situación hace parte de un proceso de investigación que adelanta la Fiscalía por lo ocurrido. Esta investigación no se inicia en contra del señor alcalde. En medio de la investigación se está indagando cuál fue el comportamiento del mandatario. El interrogatorio continuará por parte del ente de control hacia el mandatario, que investiga, entre otros aspectos, supuestos abusos de autoridad por parte de la policía hacia los manifestantes. El alcalde del distrito deberá regresar aquí nuevamente porque el proceso de investigación por parte del ente acusador continúa. Esto será la próxima semana. Información desde el centro de la capital vallecaucana. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos, por su información. Los invitamos ahora a revisar las cifras de vacunación en Colombia. Las dosis diarias hoy fueron 339.791. En el país se han aplicado un total, escuchen esto, de 18.281.743 vacunas y el total de monodosis aplicadas, que recordemos son las vacunas de Janssen, es de 133.570. La buena noticia también es que hoy llegaron al país las 2,5 millones de dosis de esta vacuna que el gobierno de Estados Unidos donó a Colombia. Durante la recepción de los biológicos, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mark Wells, felicitó a Colombia por los avances en la inmunización y aseguró que su país seguirá apoyando el Plan Nacional de Vacunación. Estamos aquí para ayudar a Colombia a alcanzar la inmunidad de rebaño con un mínimo de 70% de su población recibiendo al menos una dosis de vacuna para septiembre. El presidente Iván Duque agradeció la donación de parte del gobierno norteamericano y se refirió a la nueva meta del Plan Nacional de Vacunación. Y nos habíamos puesto la tarea de llegar a 17 millones de vacunados. Pues ya con los datos del día de ayer superamos los 18 millones de vacunados para concluir el mes de junio. Y lo que esperamos es que en este mes de julio que empieza, lleguemos a 25 millones de vacunados. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que 1.5 millones de dosis de estas vacunas de Janssen serán distribuidas en grandes ciudades y el millón restante en los municipios de menos de 100.000 habitantes. Vamos a ponerle un reto a las ciudades y departamentos del país para que vacunen especialmente a la población mayor de 50 años. Queremos llegar a superar el 90% de la población mayor de 50 años que tiene el mayor riesgo que sea vacunada. Con esta donación, el país completa más de 27 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 disponibles en el territorio. Y revisamos el plan de vacunación en las regiones y otros sectores. Los empresarios, por ejemplo, ya están listos para iniciar con la inmunización de sus colaboradores. Las empresas se preparan para vacunar a sus empleados, familiares y contratistas en el mes de julio. En ese proceso nosotros tenemos que aportar todo lo que está a nuestro alcance para agilizar y para promover la recuperación de vida productiva y social. Hoy comenzó la vacunación masiva con Janssen en la zona insular de Cartagena. El ingreso más importante que tienen ellos es el turismo. La vacuna representa para ellos mayor seguridad para seguir recibiendo a los turistas en su territorio. Medellín avanza en la vacunación de mayores de 50 años. Solo nos quedan 1.000 vacunas para administrar en la ciudad y poder completar esquemas. Esta vacuna tiene un beneficio muy importante y es que es única dosis. Al país han llegado hasta la fecha cerca de 28 millones de dosis contra el COVID-19 de las diferentes farmacéuticas. Y revisemos ahora las cifras de la pandemia. Hay un leve descenso, pero no se puede bajar la guardia. Se reporta un total de 28.315 casos nuevos. 593 personas infortunadamente fallecieron el día de hoy, así lo muestra el reporte. Y el total de casos activos en el país es de 185.742. El panorama en las unidades de cuidados intensivos sigue siendo bastante preocupante. El gobierno afirmó que en municipios con un 85% de ocupación de camas UCI no deben realizar fiestas tradicionales. La ocupación de camas UCI en el país sigue siendo preocupante. El porcentaje se encuentra en el 86%. En el caso de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander y Tolima, la ocupación está por encima del 90%.
La invitación es a seguir con el autocuidado. Una ciudad que necesita reactivarse económicamente, pero que los invito a que fortalezcamos las medidas, uso adecuado de tapabocas, uso de gafas, lavado de manos exhaustivo, distanciamiento social y acudir a los sitios de vacunación. En el Valle del Cauca la situación también es crítica, con un 89%. Según cifras del Gobierno Nacional, hasta el momento junio ha sido el mes más letal de la pandemia. 17.664 personas perdieron la vida por complicaciones del virus. Y como en cada jornada, verificamos el panorama por COVID en las regiones. En Pitalito, Huila, fue interpuesta una acción de tutela para suspender algunas actividades sanpedrinas. Panorama con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Trabajadores del Hospital La Misericordia de Calarcá, el segundo más importante del Quindío, denuncian despido masivo de su personal. Señalan que al menos 120 personas han sido cesadas de su contrato de trabajo unilateralmente. Dicen que es por represalias debido a los plantones que realizaron en el mes de mayo, cuando reclamaban que les adeudaban 2 meses de salario. En Caucasia, Antioquia, debido al aumento significativo de contagios de COVID-19 y la ocupación de camas UCI, que está en su máximo nivel, a partir de mañana y hasta el próximo 14 de julio regirán medidas como el toque de queda, ley seca y pico y cédula. La noticia en Sucre tiene que ver con el anuncio que hizo el alcalde de Cincé, municipio ganadero ubicado en la región Sabanas, de realizar las fiestas en Corralejas amparándose en el decreto de reactivación económica, a pesar del alto número de contagios y de ocupación por COVID en camas UCI. En el Huila, las autoridades de Pitalito pidieron a alcaldes del sur de este departamento y de los vecinos Caquetá, Cauca y Putumayo adoptar medidas más estrictas para controlar la movilidad de ciudadanos y reducir las actividades sanpedrinas y de cualquier otro evento masivo. Indicaron que es inminente el colapso de la atención en cuidados intensivos en el Hospital San Antonio, que cubre a toda esta región. Informe especial en RTVC Noticias. Hoy, identidad digital. A continuación, ampliaremos los siguientes temas. Vamos ahora, después de este pequeño impasse técnico, a contarles lo que sucede en Colombia y en el mundo. El periodista Dani Correa de RTVC Noticias recorrió los caños de la calle 39 en Bogotá y habló con los habitantes de la calle sobre lo que piensan del COVID-19 y las vacunas. No solo están altamente expuestos, sino que creen en falsas historias sobre el virus. Veamos el siguiente informe. Vivir en la calle es duro. Este caño se encuentra ubicado en la calle 39 con carrera 13. Acá no nos traen ni tapaboca, no nos traen alcohol. Lo único que vienen es, buenos días, háganme un favorcito, una firma y se van. Entre aguas negras y fétidos olores pasan el día a día. El COVID para ellos es una mezcla de mito con leyendas falsas. Por lo menos, gracias a Dios, nosotros estamos como con una capa que no nos da el COVID-19. Pero la verdad es que sí les da. Por eso están contemplados en los planes de inmunización con las vacunas monodosis. Señor, ¿me colaboras con alguna cosita, mi amor? No vivía bien, porque no estaba con ese miedo que le iba a dar el COVID. Porque a mí me hizo ir al hospital fue eso, el COVID, pero gracias a Dios, a los habitantes de calle muy poco nos da el COVID. En la segunda fase de vacunación contra el COVID-19, que incluyó a los grupos vulnerables, están previstos los habitantes de la calle como Ángel y Gilma, que esperan las dosis entre sus creencias y su vida a la intemperie. Los habitantes de la calle son población incluida en el Plan Nacional de Vacunación. El distrito realizó una prueba piloto con grupos especiales y atiende en hospitales a quienes presentan síntomas. Hablamos con las autoridades de la ciudad al respecto. Tenemos 3 sentencias de la Corte que nos impiden, contra la voluntad, obligatoriamente, llevarnos a los habitantes de calle a servicios. En el país eso no se puede hacer, es un secuestro. La población habitante de calle contagiada por COVID también necesita atención en cuidados intensivos. El Hospital Santa Clara en Bogotá es el que atiende el mayor número. El último reporte indica que más de 1.900 han dado positivo para COVID-19. Ellos quieren, cuando llegan a urgencias, que su patología se les resuelva rápidamente para ellos retomar su consumo. Pese a que se les explica
que su vida corre riesgos en la calle, muchos de ellos deciden firmar su salida voluntaria. Bogotá cuenta con 11 centros de atención en los que llegan más de 1.200 habitantes de calle. Sin embargo, con la pandemia, el cupo está a tope. Seguimos atendiendo a la población habitante de calle en dos grandes estrategias. Una estrategia con hogares de paso, centros de autocuidado, centros diferenciales. Y la segunda son un equipo de abordaje territorial que va a los cambuches, a los canales, para empezar a hacer un abordaje y una socialización de servicios y también de acciones preventivas y de atención. Nosotros en Bogotá nos adelantamos e hicimos una prueba piloto de vacunación para habitantes de calle. Ahora que ya tenemos los grupos especiales, ese tema se está organizando por habitante de calle, por esa condición. Pero lo que yo quiero decirle a todos los ciudadanos es, hoy Bogotá está vacunando mayores de 55 años sin ningún agendamiento y ahí entran todas las poblaciones. Nosotros mismos hemos acompañado a algunos de estas personas en habitanza de calle que están en los centros comerciales hoy vacunándose según su número de cédula. Con el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño, el Plan Nacional de Vacunación contempla que 35 millones de colombianos, incluidos habitantes de calle, recibirán la vacuna contra el COVID-19. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos como todas las noches aquí en RTVC Noticias desde la ciudad de Medellín. Pues bueno, comencemos hablando de tenis, de lo que está pasando en Wimbledon para nuestros colombianos. Hoy desafortunadamente Daniel Galán perdió en la segunda ronda ante Lorenzo Sonego, el italiano, pero todos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar mañana con María Camila Osorio por la tercera ronda. Un primer set de mucho éxito presagiaba cosas buenas para el colombiano. Incluso en el segundo la cosa seguía pintando bien. Pero al final la inexperiencia cobró y el precio fue derrota. Parciales 4-6, 6-3, 7-6, 6-1 en 2 horas 44 minutos. Por otra parte, María Camila Osorio jugará el partido más difícil de su carrera, nada menos que contra la número 4 del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka. Y bueno, ahora se viene un partido bien difícil contra una de las mejores del mundo, pero voy a disfrutarlo al máximo, como siempre, a dar lo mejor de mí y bueno, a guerrerla hasta el final. Creo que va a ser una muy bonita experiencia. El juego de Osorio comenzará no antes de las 6:15 de la mañana de este viernes. Mañana todos atentos, bien madrugaditos para acompañar a María Camila Osorio. Pero por lo pronto también vamos a seguir repasando lo que pasa en el Tour de Francia, porque imparable, tremendo lo que hace Mark Cavendish con 36 años, sigue demostrando que tiene físico y pues bastante resistencia para seguir ganando. Llegó a 32 victorias y está a solamente 2 de batir el récord de Eddy Merckx, del legendario. Pues bueno, también para los que nos preguntamos cómo le está yendo a los colombianos, pues el mejor por ahora es Rigoberto Urán. Como en 2008 y 2011, Cavendish volvió a ganar. Estaba prácticamente desahuciado para el ciclismo. 3 años sin vencer, sin piernas y sin motivación. Y ahora está a 2 triunfos de igualar el récord de victorias del Tour en manos de un tal Eddy Merckx, impuesto hace 46 años. La verdad no estoy pensando en nada, solo gané una etapa más que es igual que la primera, la segunda o la 31. Es algo por lo que algunos luchan toda la vida sin lograrlo. Las emociones de la etapa comenzaron rápido. Van Avermaet y Kloss se embarcaron en la aventura del escape, mientras que en el sprint intermedio se anticipó la lucha final. Sagan buscando por la izquierda, Molkov lo cierra y por el otro lado Colbrelli sumando puntos. La osadía de los escapados terminó 2,5 kilómetros y ahí empezaron a acomodarse, pero el cañón volvió a vencer a Nasser Bouhanni y a Philipsen para alcanzar su victoria 32 y recibir la felicitación de todos, incluido el líder. Cavendish es el más rápido del momento, así que seguiremos intentando vencerlo. Van der Poel conservó el liderato antes de la etapa más larga del Tour, 250 kilómetros a recorrer en la jornada del viernes.
Yo creo que ustedes escuchan esto y se acuerdan de un comercial de perfume francés o de una pasta. Ya les cuento por qué. Esta área se llama Casta Diva y hace parte de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, un italiano que componía música en el clasicismo tardío. La ópera va más o menos así. Norma es una sacerdotisa druida que se enamora de un hombre, de un mortal, y pues obviamente rompe sus votos porque las sacerdotisas no se pueden casar, pero esa no es la primera vez que lo rompe 2 veces porque tiene 2 hijos con este señor, los tiene escondidos. Todo se complica cuando este señor además comienza a tener como una aventura con otra sacerdotisa que también rompe sus votos por él. Pues ¿cómo les parece que esta es una de las óperas más famosas de Bellini y hay una pasta que además se llama pasta a la Norma? Porque esta ópera cuando la estrenaron le fue tan bien y al público le gustó tanto que decir a la Norma se volvió un sinónimo de que algo estaba muy bueno. Así que cuando probaron esta receta de pasta que tiene berenjenas y que tiene queso, al quien lo probó le gustó mucho y dijo esta pasta es una Norma y así quedó la pasta a la Norma. Les estoy contando todo esto porque sigo en Cartagena, sigo en el 15º Cartagena Festival de Música y el concierto que ustedes van a ver esta noche a las 10 es un concierto para todas esas personas a las que les encanta el drama. Va esta ópera, que ya no les tengo que contar porque es drama, va Lucia de Lammermoor, que es todavía más enredado porque es un amor imposible con Lucia y pues su amante, su enamorado, la convencen de que este tipo la está engañando, ella se casa con otro, en medio de ese matrimonio se enloquece, lo asesina, bueno, el drama se cuenta por sí solo. Y la última es Rossini, Semiramide, que ya estuvimos hablando de ella hace un tiempo, es esta ópera en la que Semiramide quiere ser la reina, entonces derroca al rey, pero el heredero es el hijo y al final todo se enreda una cosa con otra y termina enamorándose de su hijo. Bueno, si les gusta el drama y si les gustan estos enredos tan maravillosos que trae la ópera, la invitación es a ver el concierto de las 10 de la noche que vamos a estar transmitiendo aquí por Señal Colombia. Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias. La Fiscalía General pidió la condena contra los exsecretarios de Prensa y Jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusados, recordemos, por el escándalo de las chuzadas del DAS. El fiscal aseguró que César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo integraron un grupo criminal con el fin de infiltrar y desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en 2007. Dijo también que las pruebas y los testimonios presentados a lo largo del juicio son elementos de sobra para ser declarados culpables. Mañana la defensa presentará los reparos. Les contamos también que la Corte Constitucional anuló la elección de Ángela María Robledo como representante de la Cámara. Según el tribunal, la congresista incurrió en doble militancia y debió haber renunciado a la curul por la Alianza Verde un año antes de inscribirse como fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro por la Colombia Humana. Y una fuerte granizada cayó en la zona rural de San Gil, en Santander, y afectó los cultivos de 5 veredas, también varias casas y levantó techos. Veamos. Cientos de cultivos y algunas viviendas afectadas dejó la granizada que cayó sobre varias veredas del municipio de San Gil. Se pierden cultivos de café, frijol, maíz, yuca. El tema de la hortaliza, hay pérdidas en algunas fincas totales. Los techos de las viviendas quedaron completamente destruidos. Mire cómo quedó el techo de la casa, ¿no? Las pérdidas son millonarias, sobre todo en los cultivos de frijol, yuca, maíz y aguacate. Por esa razón, los cultivadores afectados piden ayudas al gobierno. Los productores en este momento, más que cualquier ayuda en temas de insumos, solicitan el apoyo para los alivios a los créditos que ellos tienen para la siembra de estos cultivos. La tormenta afectó, entre otras cosas, los enseres y la infraestructura de varias viviendas. La nevera, las estufas, todo el corredor. Hay canéis que están afectados y hay casas también golpeadas, a ver qué grado de afectación tiene. La alcaldía de San Gil ha solicitado el apoyo del gobierno departamental y nacional para aliviar la situación de las familias afectadas. El presidente de la República visitó hoy los departamentos de Magdalena y Guajira. Entre los puntos de su agenda estuvo la entrega de 285 kilómetros de vía.
Durante su recorrido, el jefe del Estado anunció la entrega de los trabajos que se han adelantado en La Guajira. El proyecto de conexión de la Alta Guajira, un anhelo para que haya turismo, bienestar, oportunidades, desarrollar una economía vibrante. La conexión hacia el sur de La Guajira, la vía que estuvimos visitando entre Mayapo y Manaure hace unos meses. Según Duque, este gobierno es el único que ha hecho la mayor inversión en infraestructura vial en el departamento y anunció un nuevo tramo. Como esta conexión que va desde Santa Marta a Riohacha y de Riohacha a Paraguachón, una vía también de integración. En el encuentro de la revisión de las primeras turbinas que llegan al país para la generación de energía eólica, destacó el compromiso de Colombia con el medio ambiente. Estas energías limpias son las que también van a validar la revolución que estamos teniendo en el transporte limpio de nuestro país. Luego el mandatario nacional hizo anuncios importantes en materia educativa. Se ha firmado hoy aquí el convenio de matrícula gratis en las universidades públicas, en las instituciones técnicas y tecnológicas públicas de La Guajira para estratos 1, 2 y 3. Más de 17.000 estudiantes que están y estarán yendo gratuitamente a las universidades. Por último, Duque entregó dotación al Cuerpo de Bomberos de Riohacha. La Superintendencia Financiera cambió algunas reglas de juego para el uso de cajeros relacionadas, entre otras cosas, con los montos de los retiros. Sebastián Amaña preparó el siguiente informe. El objetivo principal de la medida es reforzar las transacciones presenciales y digitales. Fortalecimiento de los estándares de seguridad de las transacciones que realizan los consumidores financieros. Es por esto que hemos habilitado el uso de factores biométricos como mecanismo de validación de la identidad. En 2020, los colombianos realizaron 746 millones de transacciones por 257 billones de pesos en los 16.300 cajeros que hay en el país. Y es que ahora se podrá retirar hasta 3 millones de pesos dependiendo de la ciberseguridad de los cajeros. Es así como las entidades permitirán que los consumidores financieros puedan hacer el retiro del monto máximo diario en una sola transacción de los cajeros automáticos. Otra de las nuevas opciones que deben asegurar los bancos en todos sus cajeros es que sean aptos para expedir billetes de 100.000 pesos. Las tarjetas de crédito también tendrán claves dinámicas para cada compra. Importante noticia económica, porque la calificadora Fitch Ratings cambió a la baja la nota de la deuda a largo plazo de Colombia de BBB negativo a BB positivo. Argumentan aumento del déficit fiscal y la deuda pública, así como incertidumbre en la evolución en el mediano plazo. El ministro de Hacienda se refirió al hecho. Entre otras, la agencia Fitch Ratings destaca algunos avances importantes también de nuestra economía. Reconoce que la expectativa de crecimiento de Colombia ya no será del 4.9, sino del 6.3% para ellos. Destaca la mejora en los indicadores de liquidez externa. El salto al ruedo de dos aspirantes a la presidencia y una acción de tutela que pretende parar las fiestas de San Pedro hacen parte de los hechos que usted debe conocer en un minuto a continuación. La Procuraduría, a través de una acción de tutela, busca suspender las fiestas y conciertos que se tienen previstos para este fin de semana en el país. El Ministerio Público argumentó que el objetivo es evitar el aumento de los contagios y muertos de COVID-19 y por esa razón le hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores a no autorizar dichas actividades. Un estudio del Ministerio de Justicia y la Universidad de Caldas reveló la preocupante adicción a la cocaína registrada en Pereira y en Armenia por cada 100.000 habitantes. Según la investigación, el gobierno empezó a trabajar en estas dos regiones para reducir estos índices. El Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección de Nemesio Raúl Royce Garzón como gobernador del departamento de La Guajira, elegido para el periodo 2020-2023. Para ayudar a esta población. Inició la candidatura presidencial del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien anunció que se inscribirá de manera independiente a través de la recolección de firmas. De igual manera, el movimiento del exministro Juan Fernando Cristo presentó los nombres de sus candidatos al Congreso de la República con miras a las próximas elecciones. Se levanta la sesión. Momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por el streaming rtvcnoticias.com. Nos leemos con el numeral Me Conecto con RTVC y los invitamos a que participen a través de Twitter y de Instagram. Una pausa y ya volvemos. Al regreso, oportunidades, porque hay oferta de empleo para jóvenes en Antioquia. Les contamos en unos minutos, ya volvemos con ustedes.
Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Tengo el gusto de presentarle al padre Cecilio, párroco de Guateque. Mucho gusto. Mucho gusto, señora María. Se va a hacer cargo de la chocolatería. Va a administrar el negocio. ¿Y dónde tiene pensado hospedarse? En la casa que es de mi propiedad, padre Cecilio. En la casa donde usted se fue a vivir con la señora Margarita cuando se casaron. Esa misma. Para pintar el mundo hay que saborearlo. Emma Reyes, La huella de la infancia. Capítulo estreno. Domingo, 8 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Hablamos de la tragedia por el colapso del edificio en la Florida, Estados Unidos. Hoy el presidente Joe Biden visitó la zona donde cada vez hay menos esperanza de hallar vida entre los escombros. Doricer Alvarado, corresponsal de RTVC Noticias en Miami, Florida, Estados Unidos. Muy buenas noches, adelante con su informe. Patricia, Mateo, así es, los saludo desde el lugar donde están los escombros y donde quedó parte del edificio Champlain Tower South, que el pasado 24 de junio se desplomó. Como ustedes los decían, hoy el presidente Joe Biden estuvo de visita acá en el sur de la Florida, se reunió con los familiares de las víctimas, también con el personal rescatista que está participando en las labores para conseguir alguna persona con vida y también con las autoridades tanto del estado de Florida como del condado de Miami-Dade. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta gira del presidente Joe Biden al sur de Florida. Una semana después del colapso del edificio de 12 pisos situado en Surfside, que produjo uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos, el presidente Joe Biden viajó al lugar de la tragedia. En primer lugar, estuvo reunido con la alcaldesa del condado de Miami-Dade y las autoridades locales que han atendido la emergencia. Posteriormente se dirigió al lugar donde estaban los rescatistas para felicitarlos y agradecerles por su incansable y difícil labor de buscar sobrevivientes entre los escombros. Los familiares de las víctimas fueron llevados hasta el sitio en autobuses, como en los últimos días, y tuvieron la oportunidad de estar reunidos durante 3 horas con el primer mandatario de la nación y la primera dama Jill Biden, quienes buscaron brindarles consuelo en uno de los momentos más duros de sus vidas. Toda la nación está de luto con estas familias. Lo ven todos los días en la televisión. Están pasando por un infierno, los que sobrevivieron al colapso y los que extrañan a sus seres queridos. Ellos saben que las posibilidades a medida que pasan los días disminuyen ligeramente, pero como mínimo quieren recuperar los cuerpos. Hasta el momento se han excavado más de 1.400 toneladas de hormigón. La desesperada búsqueda de personas con vida fue suspendida al amanecer debido a las peligrosas condiciones de trabajo y por las preocupaciones sobre la estructura que sigue en pie, pues hay una gran columna que podía caer y los movimientos de escombros podrían causar una falla adicional del edificio. Sin embargo, durante la tarde fueron reanudadas las labores. Finalmente, el presidente y la primera dama visitaron el memorial que fue instalado por los amigos y familiares de los desaparecidos, quienes a medida que pasan las horas y los días, saben que solo un milagro podría devolverles a sus seres queridos. El presidente Joe Biden también se reunió con los familiares de las víctimas. Por cierto, detrás de mí está el memorial que fue creado con fotos, velas y flores para recordar a sus seres queridos de quienes siguen esperando noticias, aunque cada día con menos esperanza. Soy Doricer Alvarado para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en otras noticias del mundo, son muy graves las consecuencias de la ola de calor en Norteamérica. En Canadá y Estados Unidos, las altas temperaturas cobran centenares de vidas. Más diciente no puede ser. Las altísimas temperaturas son una realidad en varias partes del mundo. Esta vez el foco de alerta es el flanco oeste de Norteamérica. Canadá con 49.5 grados de temperatura en Layton y Estados Unidos con 46.1 en Portland fueron hace un par de días epicentro de una ola de calor inusual que se prolonga.
36 incendios activos en la costa pacífica de la Unión Americana y poco más de 130 casos de muerte súbita por calor reflejan la rudeza de este temporal. El cambio climático está provocando una confluencia peligrosa de calor extremo y sequía prolongada. No solo es un amplificador de riesgo para incendios forestales, es una amenaza en sí misma. La gente está sufriendo. El jefe de la Unión Americana no es el único en plantear ese nexo causal. El cambio climático es una especie de esteroides para el clima. Es cargar los dados para hacer que este tipo de eventos extremos sean más comunes. Ya sea con centros de refrigeración oficiales o improvisados, refrescarse ha sido una necesidad a saciar a toda costa. Pero a miles de kilómetros de distancia, las consecuencias del calor extremo dejan sin recursos a poblaciones enteras, como Madagascar, que batalla con una hambruna con tendencia a volverse endémica. Por lo que Naciones Unidas lo ubica como el primer país del mundo en experimentar un contexto así derivado del calentamiento global, el mismo que despierta debates y que sofoca bastante. Hablamos de la pandemia en el mundo porque el certificado de COVID para la movilidad de la Unión Europea ya entró en funcionamiento. Es la principal estrategia de reactivación económica en el viejo continente. Si existe un rasgo innato de la Unión Europea desde que fue concebida, es el tránsito dinámico de sus ciudadanos entre las fronteras de los estados que dan vida al bloque político. Durante 16 meses, el COVID y sus cepas han ido ampliando su cobertura en el planeta, y con ello los flujos naturales de la Unión se ralentizaron o detuvieron. Estás vacunado en un estado miembro de la Unión Europea. El sistema de salud de tu estado te proporcionará un certificado. Esa es la nueva regla del juego. La idea de un certificado que se convirtiese en un testigo digital o en papel de que su portador fue vacunado contra el COVID es negativo en una reciente prueba PCR o de antígenos, o si se considera inmune habiendo contraído la enfermedad previamente, fue negociada por semanas, consensuada y traída a la vida justamente hoy. El certificado efectivamente es una nueva regla de juego, un garante suficiente y eficiente para la libre movilidad que elimina pruebas suplementarias o cuarentenas al llegar a otro país. Pero no todo es miel sobre hojuelas para este asomo de reactivación, pues está sujeto a la reintroducción de restricciones en razón del deterioro de la situación sanitaria estatal o regional. Una disminución de 10 semanas en el número de casos de COVID-19 en los 53 países de la región europea de la OMS ha llegado a su fin. 7 días y un aumento de 10% del número de contagios a nivel región y la certeza de la dominancia de la variante Delta del virus en menos de un mes dibuja ya un mapa de repliegues y aperturas que resta potencia a la versatilidad del COVID Pass. Sea bajo este contexto o uno más alentador frente al virus, la determinación europea por reactivarse es tan nítida como su nueva llave maestra. Hablamos ahora de oportunidades porque hay 6.000 vacantes de empleo en Medellín para jóvenes en el sector público y privado. Aquí les contamos. En oportunidades de trabajo para jóvenes en Medellín, vaya a la página empleo.medellindigital.gov.co. Acá encontrará la Oficina Pública de Empleo que cuenta con talleres para crear una hoja de vida exitosa, trucos en los procesos de selección, marketing personal y cómo manejar el estrés laboral. Lo único que tiene que hacer es dar clic en el taller que desea inscribirse. Vaya a la opción Registra tu hoja de vida, en donde tendrá que llenar algunos datos como su nombre completo, correo electrónico, número de celular y una contraseña. Dé clic en Registrarme y siga el paso a paso. Cuando finalice, vaya, conoce todas las vacantes y seleccione la que más se ajuste a su perfil. Dé clic en Aplicar. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos puedes seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes porque el español Jesús Gil Manzano será el árbitro del compromiso entre la selección Colombia y Uruguay por la Copa América, más precisamente por los cuartos de final. Hablando de algunas dudas o algunas novedades, está justamente ahí entre algodones Diego Godín en el equipo charrúa y todavía el técnico Reinaldo Rueda no define quién reemplazará a Juan Guillermo Cuadras.
Colombia le tiene gran respeto a Uruguay. Nos vamos a enfrentar a una selección muy importante, que tienen un sistema de juego muy claro y a medida de eso se hacen demasiado fuertes. Y Uruguay un gran respeto a Colombia y trabajan fuerte para conseguir lo que quieren. Creo que tienen un juego muy rápido, salen de contragolpe, tienen bastante el balón y bueno, tendremos que tener las precauciones necesarias, pero bueno, tratar de hacer nuestro trabajo también. Colombia tiene un día más de descanso que Uruguay y habrá que aprovecharlo. Vamos a llegar con el motor 100%, ojalá y que eso se vea reflejado en el campo de juego. Trataremos de que así sea y hacer lo que nos compete, que es competir, ganar y buscar la clasificación. Hay incertidumbre en ambos equipos. En Uruguay, Godín no se sabe si llegará y en Colombia aún no se conoce el reemplazo de Juan Guillermo Cuadrado. Lo que sí se sabe es que el árbitro será el español Jesús Gil Manzano. Y qué buena noticia para el deporte colombiano esto que pasó hoy, porque el ministro justamente del deporte, Ernesto Lucena, hizo entrega de las remodelaciones, de las adecuaciones, de todo lo que sucedió allí con las reparaciones locativas a los escenarios del centro de alto rendimiento, esto con el firme propósito de brindar mejores escenarios a los atletas nacionales. El Mindeporte invirtió una millonaria suma en los trabajos de remodelación de la CAR de la Unidad Especializada de Fuerza, acondicionamiento físico, los coliseos múltiples, la villa deportiva, la pista de atletismo y las zonas húmedas de la piscina, además de la piscina olímpica y el laboratorio de control al dopaje. El ministro Lucena revela la cifra y amplía la información en RTVC Noticias. ¡Qué bien! Una obra que hace más de 17 años no se le hacía al Centro de Alto Rendimiento en Bogotá y hoy todos los atletas del país van a poder disfrutar de ella. Una inversión de casi 8.000 millones de pesos para todos los escenarios deportivos donde sabemos seguiremos construyendo triunfos, pero ante todo una emoción de país, seguir liderando con el ejemplo, que es lo que mejor hacen nuestros deportistas. Y hoy estoy con Darío Di Vietri, él es tenor lírico spinto y ha representado varios de los roles más famosos y más recordados en la historia de la ópera. Pinkerton en Madama Butterfly, El Príncipe Calaf en Turandot y muchos otros. Darío, bienvenido a RTVC Noticias. Muchas gracias. Darío, hay un mito que dice que los tenores siempre son los más guapos, a los que todas las mujeres persiguen, los más valientes. ¿Es verdad? Es vero, questo lo devo confermare, es vero. Es verdad, el mito nace de la ópera porque el tenor es el que siempre enamora a las mujeres, es el más valiente, es el más fuerte, el más guapo. Quindi si è creato proprio una fantasía. Es una fantasía que se ha creado alrededor y claro, hay muchos que lo viven muy profundamente y son siempre el más macho, el más guapo, que quiere conquistar a todas las mujeres del mundo. El tenor siempre es así. No si diventa, ma si nasce. Darío, el tenor es la voz más aguda de los hombres, les cuento aquí a los televidentes, pero dentro del tenor hay varias categorías y hay distintas voces, ¿cierto? Es cierto, hay varias, está el tenor ligero, el tenor lírico y el tenor spinto. Las voces se dividen en dos categorías grandes que son las voces masculinas y las voces femeninas. Las voces masculinas son bajo, barito y tenor y las femeninas son alto, mezzosoprano y soprano. Dentro de cada una de esas también hay distinciones y son las mismas para casi todas. Darío, ¿dónde podemos verlo y escucharlo en este festival? ¿Cuáles van a ser sus conciertos? Allora, nel concerto canto domani sera, canto... En el concierto de mañana canto el final de Norma de Bellini. Es un concierto temprano con piano forte. Canto una romanza de Puccini, una romanza de Verdi y en la noche canto arias de Verdi y de Puccini. Una romanza di Verdi e la sera canto Verdi e Puccini. De Verdi canto el concertato de Macbeth, el aria del tenor, di quella pira, del trovador luego canto el dueto de Don Carlos de Giuseppe Verdi y canto con el final de la ópera La Bohème. Del Trovatore e poi canto il duetto di Don Carlos, sempre di Verdi. Y luego en el concierto del 4, es el último que doy aquí en Cartagena porque luego tengo que volver a Europa por tiempo. Canto el cuarteto de Rigoletto y el famoso Nessun Dorma, que todo el mundo lo conoce, que termina diciendo al alba venceré.
maravilla. Entonces, todos ustedes muy invitados a los conciertos de Darío Vietri, que son mañana a las 12 del día. Van a estar retransmitidos en Señal Colombia en otros horarios y en la noche a las 10 de la noche es la retransmisión. También canta el 4, que es el aria Nessun Dorma, una de las más famosas del repertorio para tenor de la ópera italiana. 8 de la noche, 59 minutos. Hemos llegado ya al final de nuestro informativo, pero les recordamos que tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Señal Colombia. Gracias por su sintonía. Esto fue RTBC Noticias, conectados 24/7. RTBC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.